Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, por Canal 22 por supuesto, el canal donde se dicen cosas que en muchos otros lugares se callan. Y fieles a nuestra política y fieles al orgullo de pertenecer a esta señal, hoy vamos a abordar un tema que no es tan común y no tiene que ver con la seguridad tradicional, con la security, tiene más que ver con la safety, con ese doble concepto anglosajón de la seguridad que tienen y que es el abordaje de riesgo de desastres. Fíjense qué importancia que tiene este tema. Este tema que a veces no goza de la publicidad, de la visibilización necesaria, pero que es importantísimo. Y por eso hoy nos acompaña un especialista en esta materia, que es José Eduardo Estebanesi, a quien ya le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches Luis, el agradecimiento por la invitación que me has hecho y en mi persona también a mi compañero de aventuras en este campo que es el licenciado Ricardo Nievas. Exactamente, ¿por qué? Porque, a ver si la cámara me toma, Ricardo Nievas, aquí está, es coautor de este manual, que lo han editado, entiendo yo, en la Universidad de la Policía Federal Argentina, en la editorial de la IUFA, ¿verdad? Correcto, este es un libro editado por la editorial del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, en una serie que iniciamos, tuvimos la suerte de iniciar con esta publicación, el que se titula Libros de Carrera. Entonces, esta es la primera publicación que hace la editorial de IUFA y tuvimos la suerte con Ricardo de ser los que elaboramos el primer libro, ¿no? Vamos a la pregunta difícil. A ver. ¿Qué significa desastre? Desastre, ¿qué significa desastre? Es la situación que deriva de la ocurrencia de un evento adverso en un determinado lugar y en un determinado tiempo, y todo lo que está afectado por ese evento adverso no tiene capacidad propia para reponerse, para responder adecuadamente, para restablecer su ritmo de vida normal. Cuando estamos en esa situación, técnicamente decimos que estamos ante un desastre. Si las capacidades que hay en ese lugar y en ese tiempo para responder a los daños del evento adverso alcanzan, no estamos ante un desastre, simplemente estamos ante una emergencia. Hay unas graduaciones de las emergencias y de los desastres, esos son diversos instrumentos que se usan en la evaluación de daños y análisis de necesidades para determinar si estamos ante una situación de desastre o no. ¿Cómo evaluamos justamente prima facie si estamos ante un desastre o un incidente o un evento? Yo de pronto me imagino Chernobyl, me imagino los desastres macro, sí. Pero puede haber otro tipo de desastre que no sea tan visible y que sin embargo sea mortal en potencia, ¿verdad? Sí, hay muchas clasificaciones acerca de los desastres, están aquellos que se suceden en cortos periodos de tiempo o aquellos que llevan incluso décadas, como son situaciones de sequías, ¿no es cierto?, prolongadas en el nordeste brasilero o en determinadas regiones de África. Ahora, la clave, al menos operativamente, para poder trabajar sobre una situación de desastre, radica en esa evaluación de daños y análisis de necesidades que se tiene que hacer una vez que sucede o que aparece la manifestación, digamos, más importante de un evento adverso. Eso es fácil de comprender cuando tenemos un terremoto o una erupción volcánica que se produce de inmediato y se ven los daños. Hay otro tipo de eventos adversos, sobre todo debido a la mano del hombre, por ejemplo la deforestación, que tienen un comienzo lento, que llevan todo un proceso de tiempo hasta que se manifiestan agudamente los daños. Bueno, allí cuando llegamos a determinada indicador respecto de los daños, se puede decir que estamos ante un desastre, siempre teniendo en cuenta esta definición operativa para trabajar en el tema, es decir, el desbalance entre las capacidades de la comunidad afectada para responder respecto de lo que necesita para poder restablecer el ritmo de vida normal de la comunidad. Si hay un desbalance, si lo que hay localmente no alcanza, eso es desastre. Me vienen a la memoria algunos síntomas que está
probado, por lo menos vos me dirás si es así o no, las trompetas de Jericó, estas Claro. que preanuncian, Sí. y fuera de broma que preanuncian, un movimiento telúrico importantísimo. Sí. ¿Nos contás en un minuto qué significa? Porque mucha gente no lo sabe esto, y es interesantísimo. Dicen, bueno, son las trompetas del diablo, los sonidos de los extraterrestres. No, no, no. Tiene una explicación muy lógica y que nos la va a dar Estebanés. Bueno, hay muchas formas de abordar este tema, concretamente este pasaje de la Biblia. El punto viene que en función de lo que era Jericó como ciudad, que estaba siendo sometida a lo que sería el asedio de las fuerzas externas, obviamente ahí tenemos la amenaza para Jericó, el ejército opositor una amenaza. Si caían las murallas, obviamente Jericó desaparecía como tal y probablemente todos los defensores tuvieran la muerte o sufrirían heridas y todo lo demás. Entonces ahí tenemos varios componentes de lo que es la gestión del riesgo de desastre. Por un lado, el análisis de riesgo. Es decir, la ciudad de Jericó, sus autoridades y su población, tiene que haber tenido alguna previsión acerca de cuáles eran las amenazas que podían llegar a tener. Una, que llegara un ejército invasor opositor a ellos y que quisiera efectivamente conquistarlos, dominarlos y destruir la ciudad. Si ellos no previeron eso, no hicieron un análisis de riesgo efectivo. Ahora, una vez que se presentó ese ejército allí, esa amenaza, que era algo que uno podía imaginar, se hace concreto, se hace real. Ahí ya nos estamos llegando al punto, digamos así, de ruptura. Bueno, ¿qué hago yo para contrarrestar la amenaza de un ejército invasor? Me tengo que preparar con las defensas de la ciudad, otra de las áreas de la gestión de riesgo de desastres. Y una vez que comienza el ataque, yo tengo que responder a ese ataque. Lo puedo responder simplemente con medidas parciales o lo puedo hacer totalmente, incluso eso puede llevar a la derrota del ejército invasor, con lo cual desaparece esa concreta amenaza en ese lugar y en ese tiempo. Estoy tomando un poco lo que te dije antes en la definición de desastre. Entonces, puntualmente, cualquier hecho que uno tome, en este caso la cita o la referencia sobre las murallas de Jericó en la Biblia, lo podés tomar a través de las áreas y componentes de la gestión de riesgo de desastre. Y la mención concreta que tú hacías a las trompetas podríamos tomarlo como la señal del peligro inminente para la ciudad. Cuando los pobladores escuchan las trompetas de los que alrededor de las murallas daban vueltas hasta conseguir eso podría ser tomado como la alarma, que es la señal con la que se transmite un estado declarado de alerta. A veces solemos tener una confusión entre alarma y alerta. Nosotros técnicamente, al menos en el modelo que seguimos desde la cátedra con Ricardo, en las diversas materias en que damos en la carrera, diferenciamos alerta de alarma. Alerta como un estado declarado para que se tomen determinadas precauciones y se pongan en marcha determinadas planificaciones, ¿no es cierto?, aprontamientos, alistamientos, y alarma, que es la señal inmediata que indica de la inminencia del evento. La inminencia, esa es la palabra justa, la inminencia del evento. Exactamente. Falla de San Andrés. Falla de San Andrés, sí. ¿Qué pasa? Porque en realidad sabemos que está, sabemos Sí. que va a pasar. Sabemos que va a pasar. Sabemos que va a ser un gran desastre, Sí. un macro desastre. Sí. ¿Cómo encararías vos el tratamiento del protocolo de la falla de San Andrés? Mirá qué pregunta, ¿no? Así nomás. Sí. Bueno, allá en Estados Unidos debe haber decenas de universidades que se encargan de este tema y que lo tienen todo armado. Y obviamente las autoridades públicas y toda la comunidad del estado de California, digamos, está involucrada en esta temática. Ahí lo que tenemos que hacer es, primero, tratar de ver dónde nos posicionamos nosotros para abordar esta temática. Si lo hacemos desde el análisis de riesgo, ya sabemos dónde está la falla, por dónde pasa, están las fotos, eso está muy estudiado, de acuerdo a lo que cada especialidad en un trabajo, en un laboratorio interdisciplinario fenomenal, cada disciplina aporta lo suyo. Es decir, que en el caso este de Estados Unidos, de California, falla de San Andrés, el riesgo podríamos decir que está sumamente estudiado, es muy claro el tema. Qué bueno que lo hayan estudiado bien, perdóname. Sí. ¿Por qué? Porque acá me da la sensación que no se estudia tan bien.
tenemos sequías o tenemos inundaciones que pueden generar un desastre ecológico, ambiental, sociológico, económico, hasta desde el punto de vista de la seguridad también, ¿no? Hordas hambrientas que toman por asalto almacenes. ¿Esto acá cómo se planifica en Argentina? Bueno, tú, como lo estabas diciendo, hiciste un pequeño salto. Vimos que en el caso de la falla de San Andrés el riesgo está estudiado, fenómeno. Ahora, ese estudio de riesgo tiene que fructificar en la elaboración de planes y los preparativos para que cuando suceda el terremoto por la falla de San Andrés haya una respuesta adecuada al daño que se genera, para después poder hacer una reconstrucción eficaz de la zona afectada, es decir, un antes, durante y después. El enganche entre el estudio del análisis de riesgos y lo que sería una adecuada preparación básicamente consiste en una buena elaboración de planes. La buena elaboración de planes depende de las decisiones de las autoridades políticas, nacionales, estatales, provinciales, municipales, y el involucramiento de la comunidad, porque si no esos planes suelen quedar en letra muerta. Si la población no lo conoce, no se apropia y no lo aplica en la parte que le corresponde, probablemente no sea un resultado adecuado. Ahora bien, pasar del análisis de riesgo al planeamiento es una de las áreas típicas en que profesionales del área mía, por ejemplo, tenemos amplio desempeño. Porque hay hablando en términos de bomberos, hay toda una interfase entre el análisis de riesgo y la planificación para la preparación de la respuesta, o la planificación para mitigar el riesgo, es decir, reducirlo, tanto sea trabajando con la amenaza o con las vulnerabilidades. En el caso de la amenaza del terremoto en la falla de San Andrés, vos sobre el terremoto como amenaza no podés intervenir, pero sí podés intervenir mucho sobre las vulnerabilidades. Y en ese caso, cuando uno compara un terremoto en esa área con un terremoto en Haití, vemos claramente la diferencia de cómo son las vulnerabilidades y cómo se ha, digamos, trabajado sobre las mismas. Un terremoto en el área de la falla de San Andrés va a ocasionar determinada cantidad de muertos. Un terremoto de la misma magnitud en el caso de Haití ocasiona una cifra de muertos muchísimo mayor. ¿Eso a qué se debe? Precisamente a la diferencia de vulnerabilidades. Lo que siempre hay que tener en cuenta en todo esto es tiempo y lugar. Es decir, en qué lugar de la falla de San Andrés, ¿no es cierto?, sucede. Se produce el... Claro. ¿A qué profundidad ocurre la ruptura, digamos, de la placa? No es lo mismo que el sismo se produzca a gran profundidad, como pasa en muchos terremotos que son de alta magnitud, pero de mucha profundidad, entonces en superficie prácticamente no se perciben. Eso entre tantas otras variables de lo que es el riesgo en sí de terremoto. Y tú decías respecto de lo que pasa en nuestro país. En nuestro país tenemos muy buenos análisis de riesgo. Hay todo un complejo científico, tecnológico, universitario, que trabaja en general muy bien en el estudio de los riesgos. Lo que hay que avanzar más para optimizarlo, porque en algunos lugares se está haciendo y se está haciendo muy bien, es que todo eso pase a la preparación de la respuesta y la posterior reconstrucción. Esa tarea que básicamente se elabora mediante planes... Contingencia y recupero sería. Por ejemplo, puede ser así. Japón se caracteriza, bueno, por coexistir con el desastre, históricamente, de allí las construcciones inclusive, y viene el tsunami, y viene Fukushima, ¿no? Porque como no podía faltar un solo desastre, no era suficiente. Claro, es decir, los eventos adversos en cadenada con efectos en cascada. Es decir, el terremoto, el tsunami que provoca el daño en la central nuclear de Fukushima. Bien. La central de Fukushima que tiene los escapes y todo lo que todavía siguen trabajando para tratar de acotar ese riesgo que sigue. Pues sabemos que hay contaminación, hay un proceso de muchos años por delante para seguir trabajando, nada más que en la locación de la planta nuclear de Fukushima. Qué buen acto fallido que te define como un profesional con mayúsculas, te voy a decir, y esto no es tirarnos caramelos, ¿no? Pero a mí me pasa algo similar cuando digo, estamos avanzando en Ucrania,
No, yo no estoy, Sí. pero tengo 12 horas del día dedicado al Claro. análisis del conflicto. Y cuando vos dijiste eso me hiciste acordar, digo, estamos, ¿por qué? Porque se lo sigue con pasión. Sí. Realmente es una cuestión que la tenés que tomar con mucho cariño, si se quiere, ¿no? Es una vocación. Es una vocación y que además es una vocación de que ayuda a salvar vidas. El fin último de toda esta actividad, de lo que es la gestión del riesgo de desastres, es reducir vidas y reducir daños. Salvar vidas, si se quiere, reducir los daños y promover una rápida recuperación para lograr por lo menos un nivel de desarrollo igual al que había antes de que el evento adverso impactara en ese lugar. Mirá. Eso es un poco la síntesis de la GRD, Gestión de Riesgo de Desastres. A ver, en esta guerra de egos que suele haber en muchas disciplinas, ¿no? Y que todos conocemos y muchos no reconocemos, ¿cómo es la relación con otros organismos que tienen tangencialmente cierta alícuota de responsabilidad, como por ejemplo pueden ser los cuerpos de bomberos voluntarios, defensa civil? ¿Cómo imbrica todo esto? Bueno, yo soy optimista. Yo he visto en los 40 años que estoy dedicado a esta temática cómo hemos ido avanzando. ¿Resta mucho? Sí, resta mucho, pero si nos fijamos cómo estábamos antes, realmente el cambio se ha producido. ¿Y dónde es el cambio? No en la cantidad de recursos disponibles, sino en la mentalidad, en la cultura de riesgo que cada vez se está extendiendo más. Empezando por, vos me preguntabas por el caso de bomberos, es decir, el Sistema Nacional de Bomberos en Argentina ha hecho en los últimos 30 años un progreso fenomenal. Hay un cambio de mentalidad en los bomberos, tanto los oficiales como los voluntarios, que realmente hace pensar que para el futuro estamos en buenas condiciones de seguir avanzando en una moderna y eficaz gestión de riesgo de desastres. Y es mucho el cambio de mentalidad, porque antes uno se topaba con el bombero o con la gente de la Defensa Civil local, yo que estuve en Defensa Civil de Nación en su momento, y uno decía, no, yo soy operativo, ¿qué me venís a hablar a mí de planes? Yo salgo a la calle, hay que hacer... Sí, fenómeno, pero para eso tenés que tener una conceptualización y aunque no lo elabores en un papel, tenés que tener un plancito. Después apareció el sistema de comando incidentes, cuando vieron el plan de acción inicial dijeron, bueno, hasta las primeras 8 horas o el tiempo que se tome de acuerdo a la naturaleza del incidente, el comandante de incidentes tiene que elaborar un plan. Y hablando de comandantes, te hago una postilla, ¿no? Doy fe de que ha mejorado muchísimo la mentalización de los bomberos voluntarios con respecto a su tema y con respecto a la aceptación de ciertas otras corrientes de pensamiento que coadyuvan, por supuesto. Y no es ajeno a eso que algunos comandantes, pocos por ahora, tienen una curiosa característica. Conozco un comandante general de bomberos voluntarios que es al mismo tiempo obispo. Obispo. Él tiene su cleringman con el uniforme de bomberos voluntarios. Monseñor Adrián Guedes, le mando un caluroso saludo, ha estado visitándonos por Zoom y es el responsable de un cuartel de bomberos voluntarios en Entre Ríos, Ceibas, y lo ha levantado no solamente en lo físico, sino en lo intelectual, en lo mental, en la forma de pensamiento. Esa es la clave. Que eso es la clave, me parece, ¿no? Esa es la clave. Y con respecto a las sequías, porque estamos de inundaciones, pasamos a otro desastre. Después vamos al fuego. ¿Qué pasa con las sequías? ¿Cómo se maneja una gestión de desastre por sequía? Nuevamente, depende desde dónde te posiciones tú, si estás en el ámbito público o en el ámbito privado, qué responsabilidad tenés si estás en el marco de una determinada institución, en función de la misión que tenga la misma, de la visión que se tenga, cada uno trabajará en su área. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando se junta toda la gente que tiene que ver con el tema, porque el abordaje de la sequía o de cualquier otro evento adverso o de cualquier riesgo que esté en condiciones de generar una situación de desastre, siempre tiene que ser un abordaje interdisciplinario.
transdisciplinario, de muchas disciplinas, y eso requiere que todo el mundo converja en un proceso de articulación que siempre es dificultoso. Hoy hablabas tú de los egos. Bueno, en nuestros campos siempre hay egos, y más cuando viene gente de todas procedencias y de todas disciplinas, que necesitan tener una especie de cancha en común para trabajar óptimamente. Claro, porque si cada uno viene con su modelito, con su canchita, y quiere que el resto venga a la propia, nunca vamos a conseguir armar la cancha común para que todos trabajemos allí. Ahí es el brainstorming, la tormenta del cerebro. Obvio, ese es el tema de pasar del análisis de riesgo, que lo puede hacer cada disciplina en particular, al tema de la mitigación y de la preparación. Ahí necesito juntarme con mucha otra gente, incluso con gente, hablando físicamente de personas, con la cual yo estoy en la realidad, digamos, opuesto o hasta peleado. Y sin embargo vemos que, dadas determinadas condiciones y con el uso de adecuadas técnicas y herramientas, yo puedo conseguir que gente que esté peleada en la realidad venga y trabaje objetivamente y con avances alrededor de la temática de reducir riesgos o de hacer una eficaz preparación y una mejor respuesta. En aras del bien común. Claro. Si todos tenemos una pizquita de ese concepto de trabajar en aras del bien común, eso facilita bastante. Y ya que me lo mencionaste, quiero dejar también algo que pusimos en el libro brevemente. En América Latina tenemos un fuerte instrumento para trabajar la gestión de riesgo de desastre desde todas las perspectivas, que es la encíclica Laudato Si', que es el cuidado de la casa común como un programa ecológico completo, pero que tiene mucho que ver con la gestión de riesgo de desastre. Tal es así que en todos los foros en los que entro y participo respecto de desarrollos de Laudato Si', aplicación de Laudato Si', el tema de desastre sale solito. Es interesante ver cómo la misma palabra de desastre aparece varias veces por muchos de los que están allí, que vienen de diferentes disciplinas y profesiones. Recientemente hubo el segundo Congreso Interuniversitario en Argentina sobre Laudato Si', universidades nacionales, públicas, las privadas y demás. Espectacular los logros y avances que se registran en el ámbito del sistema interuniversitario. Y desastres aparece permanentemente, dentro del marco de esa poderosa encíclica que es Laudato Si', que ya te digo, es el cuidado de la casa común. ¿Hacia dónde, a nivel docente, no a nivel docente, a nivel de formación intelectual profesional, hacia dónde va encaminado el abordaje de riesgos de desastres? ¿Hay de alguna manera proyectada una especialización, una licenciatura, una diplomatura, no sé cómo llamarlo, pero algo que sea específico, lo que ya están haciendo de facto, sí, que se transforme en algo de iure también, ¿no? Bueno, mira, concretamente para Argentina el tema está en varias universidades, en el IUFA desde hace aproximadamente más de 9 años, antes era más enfocado al tema de siniestros. Licenciatura en siniestros era, sí, ¿verdad? sí, era la licenciatura en siniestros que pasó a ser la licenciatura en gestión de riesgo de desastres. Ahora bien, que haya una oferta como con títulos de grado, con tecnicaturas, con diplomaturas, es una cuestión, si se quiere, contingente para atender determinadas demandas. Lo que sí es interesante abordar al respecto es los desafíos que vienen, supongamos, para el joven que quiere ingresar a una universidad y estudiar algo de esta temática, tiene que pensar, ¿qué voy a hacer yo con esto en el 2040? Que es mañana. Exacto. Y ahí la parte docente tenemos un gran problema, no sabemos qué decir o qué pretender enseñarles, porque estamos sufriendo todo el cambio de paradigmas en todas partes. Me pasa también en una de las instituciones donde doy clase, que es dedicada específicamente al área salud, y las reuniones de profesores, ¿qué le damos a los alumnos? Porque estamos en duda con todo eso. Y ya estamos viendo dos impactos tecnológicos fenomenales. IA. Inteligencia artificial, IA, y el chat GPT, eso como mínimo. Entonces, desde el rol de docente, si tenemos que, y después como, digamos, autoridades académicas, en el caso de aquellos que lo tengan, ¿qué diseñamos? ¿Cómo podemos diseñar? Ahí requerimos un fino trabajo de prospectiva de riesgos acerca de qué es lo que viene
2040-2050. Estamos en 2023. 2030 es dentro de un rato. 2040 mañana. Sí. Es un desafío, no te puedo contestar de esa manera. Sí sé de algunas indicaciones de cómo viene el tema. Gran preocupación en todo el mundo, pero en toda América Latina también. Incendios forestales. Más que la inundación y más que el terremoto. Incendios forestales. A raíz del cambio global, no solo en el resto del mundo, sino acá también, cada vez va a estar cobrando mayor importancia toda la temática del evento adverso de incendios forestales. Y ahí salto como especialista en seguridad. Y como arma el incendio, el fuego como arma terrorista también, ¿no? Siempre esto lo estuvimos hablando un poco, siempre porque es fácil hablar de los riesgos de origen natural provocados por la naturaleza y todo más. Sí, si damos vuelta a la moneda y vamos a los riesgos provocados por el hombre, vos mencionabas Ucrania, ahí tenemos un caso obviamente fenomenal como para estudiar además. Sí, sí. Es decir, todo esto, la propia acción de sectores económicos sobre el terreno, con la deforestación, con el vertido de residuos de todo tipo, eso que antes no se le daba mucha bolilla, que era un caso, digamos, local o aislado, simplemente una demanda en tribunales, ahora no, ya está comprendido por muchas más disciplinas, por muchas más perspectivas, y con 4 o 5 notas que están teniendo un desarrollo muy importante. Naciones Unidas está permanentemente con eso, todo desde enfoque de género, todo con transversalidad, todo con inclusión, y una vuelta también en lo que pueda ser aprovechable de los saberes ancestrales. Exactamente, justamente. Sí, esto hay es como mucho de eso. Un corolario adecuado a la exposición. Pero no me quiero quedar porque tenemos un bonus todavía, antes que nos hagan la famosa seña del redondeo. Hay un enfoque que es multidisciplinario, hay un enfoque mucho más profesional que hace unos años sobre la disciplina, lo cual es bueno visibilizarlo, que la gente lo conozca. Y, por otra parte, esto va en un crecimiento exponencial, ¿no? Es decir, cada vez hay más especialistas en gestión de desastres. Por suerte, sí. ¿En qué proporción? ¿En la proporción necesaria o todavía tenemos pocos? Yo creo que todavía tenemos pocos. Tenemos pocos porque todavía hay mucha gente que está entrando en la temática, pero que está entrando desde su perspectiva profesional en la que se formó básicamente, y todavía le cuesta renunciar a los esquemas que trae de su propia disciplina y entrar en este campo que sigue estando en formación. Esa es otra dificultad adicional. De última, si uno quiere ver, es decir, cuál es el objeto formal y el objeto material de la disciplina, y eso está en discusión. Entonces, esa es una dificultad que además tenemos. Entonces, lo que, digamos, yo puedo transmitir es a todos los que se quieran dedicar a este tema, el saber bajarse del caballo a tiempo, renunciar a los esquemas que yo ya traigo, que pueden ser muy útiles desde mi enfoque profesional, y entrar, si se quiere, con la visión de un niño a este campo para sorprenderme de lo que pasa y ver qué es lo que puedo hacer. En la medida que los profesionales se acerquen a esto con una predisposición favorable al trabajo en equipo interdisciplinario, vamos a lograr grandes avances. Los que ya están metidos en la temática desde hace muchos años, y en Argentina hay muchos y distinguidos colegas, lo disfrutan. Lo disfrutan, ¿por qué? Porque encontramos un nuevo campo de desarrollo, y así es como algunos nos ven y dicen, qué apasionado que estás vos con el tema. Bueno, es porque lo disfruto, porque le encontré la vuelta al tema. Si yo me hubiera quedado solamente con mi enfoque de politólogo, sí, haría algo, fenómeno, pero no estaría encontrando todas las riquezas y virtualidades que tiene la temática. Además que el término es abarcativo, es lato, es muy abarcativo. Desastres producidos, desastres naturales, es decir, todo lo que signifique justamente lo que tan bien graficaste al principio del programa, qué significa un desastre. Y la base común de todo, perdón Luis, y la base común de todo, que es el riesgo. Si no tengo claramente la noción de riesgo y todo lo que implica, y el riesgo está presente en la vida de cada uno de nosotros,
permanentemente y en todo sentido, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. A partir de allí vos lo arrancás, después lo parcializás en lo que sería esa conceptualización de desastres y le agregás sí una nota específica que es la de gestión. Nosotros, digamos, las carreras o las ofertas que se están dando en Argentina, en buen sentido, vienen por este punto. Gestión, es decir, preparar buenos gerentes, buenos administradores para el riesgo de desastres. Los otros riesgos están coexistiendo, cada uno toma una parte. Ahora, eso tiene que ir confluyendo en instancias de articulación. ¿Se puede hacer Días un plan pasados, integral? perdóname, rápidamente, días pasados Asamblea General de Naciones Unidas decide la creación de una nueva oficina sobre el riesgo financiero adosada a lo que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, una gran oficina de Naciones Unidas que es la rectora, digamos, en toda la temática nuestra. Bueno, ahora hay una oficina adicional dedicada al riesgo financiero. Adivino, porque el riesgo financiero puede traducirse en la falta de la compra de cierto trigo, ciertas semillas, y eso trae hambrunas, y las hambrunas traen tumultos, y es todo un corsi y un ricorsi. Es todo sistémico, todo viene en cascada, Ahora, todo está concatenado. hay una especie de columna vertebral, un protocolo magister de lo que es gestión de desastres, o es la sumatoria de... ¿Hay, digamos, de alguna manera una Biblia del control de desastres? Mira, la Biblia en estos momentos la viene dando desde hace 20 años Naciones Unidas, que ha producido determinadas documentación y acuerdos internacionales a los cuales la mayoría de los países suscribieron. Ahora tenemos vigente el marco de Sendai, 2015-2030. Este marco de Sendai, una ciudad japonesa donde hubo el terremoto, sucede al marco de Hyogo, otra ciudad japonesa donde hubo también otro evento. Entonces, en Hyogo se hizo mucho hincapié en optimizar la respuesta al evento adverso. Ante el terremoto de Kobe, ¿cómo hacemos? Porque fue una sorpresa. Japón se creía que tenía todo estudiado y pasó lo de Kobe. Bueno, terminó Hyogo, viene el marco de Sendai, que a través de las metas y los objetivos ha fijado un panorama rector para la comunidad internacional hasta el 2030. Se acaba de producir la revisión de mitad de término. De las 7 metas de Sendai, solamente hay 2 que se estarían consiguiendo. Después vemos si está bien completo. Las otras 5 todavía no tenemos nada. No obstante, el laboreo que hace Naciones Unidas es lo más globalizante que tenemos como para, digamos, entre comillas, la Biblia o los instrumentos que tenemos para encauzar toda esta temática. Y ya que estamos en Naciones Unidas, Zaporilla. Zaporilla, central nuclear, en Ucrania, A sí. ver, ¿qué opinás? Porque evidentemente debe tener un conceptual de riesgo bastante importante. Altísimo. Una planta atómica ocupada por el enemigo, Sí. que puede decidir cualquier cosa, un perfil de uno de los líderes beligerantes que puede producir alguna reacción intempestiva, llegado el caso, ¿no? Con potencia nuclear y demás. Yo sé que hay, creo que es un funcionario argentino que está allí. Contanos Colega un de poquito. la misma casa de estudios, Rafael Grossi, Ah, sí. el secretario de la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas y que está llevando adelante una tarea magnífica. Él es un especialista desde hace muchísimos años en el tema, y eso demuestra el rol que tienen las diferentes instancias del sistema de las Naciones Unidas para el manejo de este tipo de riesgos. Esa es una situación que se da puntualmente en la central nuclear en un marco de el riesgo de guerra concretado y tratando de ver cómo esto se puede encapsular para que no suceda un incidente nuclear que derive en un escape de radioactividad similar o parecido a lo que puede haber pasado a lo que fue Chernobyl o lo que puede ser Fukushima. Son distintas plantas, distintos... mecanismos, digamos. Sí, distintos mecanismos, distintos procesos. Ahí está. Creo que la función básica en este caso, o la que él debe, pobre, remar Sí. para esto, es tratar de poner un paraguas de neutralidad sobre esto. Y entonces, bueno, discutamos por este lado,
negociemos por el otro, pero esto no se toca. Es una tarea eminentemente para políticos y diplomáticos el manejo del riesgo de incidente nuclear en Zaporizhia. No hay otra forma de encararlo, al menos como está eso hasta ahora. Obviamente, las autoridades locales, en los diversos radios que vos podés hacer en las circunferencias, si pasa algo, eso digamos, se preparan escenarios de riesgo. Bueno, tenemos una filtración en Zaporizhia de tal nivel, hasta dónde afecta, qué zona tengo que evacuar, qué preparativos tengo que tener. La población tiene repartidas las pastillas, cómo son las rutas de evacuación, a dónde vamos a alojar a la gente. Todo eso habitualmente se planifica y en este caso seguramente que tanto Ucrania como los propios rusos deben tener planes específicos. Y la OIEA debe tener todas las instrucciones y las grandes líneas para trabajar con este tipo de emergencias si es que se da. Bien, ahora la pregunta del millón. Vamos a otra central, Atucha. Atucha. ¿Qué pasa con la gestión de riesgos? ¿Está bien gestionada? A mí nadie me dio pastilla de yodo y yo vivo dentro del radio, del radio de un eventual incidente. Desconozco puntualmente hoy cómo está la parte de la preparación para el riesgo de Atucha, pero la historia que tenemos Argentina desde la vieja Comisión Nacional de Energía Atómica es de un nivel de calidad y de seguridad muy bueno. Aparte, las centrales nucleares argentinas tienen un sistema de diseño del reactor sumamente seguro. No fue lo que es algo Chernobyl u otro tipo de diseños que andan dando vuelta por el mundo. No, el modelo, por así decirlo, argentino es un modelo altamente seguro. Sí me consta, en su momento estuve de observador de los ejercicios anuales que por disposición de OIEA todas las plantas nucleares tienen que hacer anualmente. Yo estuve 2 veces en la central de Río Tercero como observador del gran ejercicio con simulacro en las localidades vecinas. Siempre eso estuvo bien preparado, con un buen proceso de crítica después del ejercicio, subsanando los errores que se habían detectado. Es decir, yo creo que en Argentina, con las centrales nucleares que tenemos ahora, el tema de seguridad está bien manejado, siempre estuvo bien manejado. ¿Puede haber errores? Sí, puede haberlos, pero diría, no estamos en condiciones ni nuestras centrales están sometidas a eventos adversos como los que vos mencionabas en el caso de Zaporizhia, que un error humano de un ataque, una bomba mal lanzada puede provocar que se dañe un reactor o los circuitos alrededor del reactor y provocar un desastre. Esta cuestión desde el punto de vista psicológico. Hay una guardia armada que es rusa. Que es rusa, sí. Bueno, hay prisioneros ucranianos que operan la planta. Sí, por eso, sí. De repente al coronel ruso le matan la mujer. Sí. Y de pronto tiene un estallido de ira. Sí. Está muy, muy complicado eso, por lo menos, ¿no? Y como para ir terminando este sobrevuelo sobre estas disciplinas, ¿qué riesgo tiene la minería a cielo abierto con respecto a la pauperización de nuestro territorio? La minería a cielo abierto es una industria altamente contaminante. Sea del formato que sea, con los productos que sea, en todas partes del mundo, es una industria altamente contaminante. No hay forma todavía, con el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, de ir reduciéndolo significativamente los niveles de contaminación que eso provoca. Eso es acá y en cualquier parte del mundo. Es sumamente dañosa y ahí viene un tema un poco como el huevo y la gallina. Es decir, países que tienen riqueza mineral, si la explotan, pueden tener un aumento de ingresos, incrementar su Producto Bruto Interno, sí, todo fenomenal, bárbaro, lograr más desarrollo, pero a costa de una contaminación que después trae unos costos mucho más multiplicados en el futuro. Ese delicado balance entre desarrollo, el riesgo y la posibilidad de desastre nutre toda la, digamos,
las áreas y componentes de la gestión del riesgo de desastres. Nosotros tenemos en el país varias provincias que son típicamente mineras, algunas están haciendo la explotación, otras no la están haciendo. Hay fuertes movimientos locales de la población que no quiere la explotación minera. Es una decisión que es perfectamente válida. Lo que sí hay que tomar esas decisiones, o surgen esas decisiones de la comunidad, haciendo este tipo de balance, sumando los estudios de riesgo, armando los escenarios de riesgo, escenarios locales, hechos por la propia comunidad, con la guía de las autoridades y de todos aquellos especialistas que pueden aportar al tema. Pero el escenario de riesgo de determinada localidad en San Juan o en La Rioja, bueno, eso tiene que ser apropiado por la comunidad. Y hay herramientas concretas, la elaboración de escenarios de riesgo, hay varios instrumentos similares. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Argentina, el SINAGIR, tiene una guía para elaborar escenarios de riesgo, es muy buena, se la puede llevar a la práctica a nivel local perfectamente. Pero así que, para el común, sí, porque estamos cerrando ya, ajá, nos estamos despidiendo, para el ciudadano común y para el que está interesado en estas cosas, ha habido dos grandes amigos, Ricardo Nievas y José Eduardo Estebenazzi, lo dije bien, sí. Que tienen esto que es importante, ¿eh? Sepamos de qué se trata. Y con esto, amigos, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, pidiéndoles, como siempre, hagamos que entre todos esto valga la pena. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias Luis.